Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. ¿Qué tal, amigos de Lo que hay y lo que suena? En este episodio, pues tenemos cosas muy interesantes. Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Lo que hay y lo que suena. Todos los lunes un tema nuevo. También los invitamos a que nos sigan en redes sociales o simplemente búsquenos como Lo que hay y lo que suena. Puede encontrarnos en una amplia variedad de plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast y muchas más. Les tengo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado alguna obra musical, ya sea un concierto o en un recital, en algún video de YouTube o estación de radio o por alguna plataforma digital donde se transmiten algunas canciones, obras musicales, podcasts, etc.? Pero esta música que han escuchado les resulta extraña, rara o bizarra. Donde por extraño, raro o bizarro nos referimos a cualquier cosa que se sale de lo normal. Por supuesto, desde la perspectiva bien subjetiva y motivada por nuestra propia experiencia y gustos musicales. Para algunas personas es probable que lo que consideran extraño, raro o bizarro resulte ser de lo más normal para otras. Puede ser normal, corriente y cotidiano. Pero bien, en el episodio de hoy, de Lo que hay y lo que suena, una perspectiva relajada de la música, hablaremos sobre algunos ejemplos de la música que para algunos hoy en día es considerada como extraña, rara o bizarra. En lo personal he escuchado mucha música, pero aún no lo suficiente, y con el auge de las tecnologías y medios de difusión masivos, así como los programas especializados tanto en radio como televisión, internet, en lo que respecta a música, es posible que cada día podamos encontrar, sin mucho esfuerzo, casi cualquier cosa. La música no se escapa de ello, de tal manera que podemos pasarnos la vida entera y nunca acabar de escuchar lo que hay y lo que suena literalmente. Por ejemplo, miren, recientemente seguramente han escuchado que está por ahí, se ha difundido una noticia que resultará para muchos un hito en el mundo de la música. Sí, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una noticia que lleva más o menos una semana de haber sido lanzada y además era esperada. Lo que sucede es que resulta que hubo el cambio de acorde de la obra As Slow as Possible del compositor John Cage. Pero, ¿qué tiene de rara esta pieza musical? ¿De qué se trata? ¿Por qué resulta entrar en nuestra lista de las obras raras, extrañas o bizarras? Bueno, pues As Slow as Possible, o como tan lento como sea posible, es una pieza musical compuesta por John Cage y se trata de la interpretación musical más lenta y de mayor duración jamás efectuada. Se escribió en 1987 para órgano, adaptada originalmente de la obra anterior As Slow as Possible del año 1985 a sugerencia del organista Gerd Sager. Una interpretación habitual de la pieza para piano dura entre 20 y 70 minutos. En 1985, John Cage optó por omitir el detalle de exactamente lo lento que la pieza debería tocarse. La interpretación actual de la pieza en la iglesia de Sanna Burkardi en Halberstadt, Alemania, empezó en el año del 2001, y está programada para tener una duración de 639 años, finalizando en el año 2640. No me imagino en lo personal estar ahí viendo cómo pasa el devenir del tiempo y nada más escuchando la obra de John Cage durante generaciones y generaciones. Pero bueno, esto es de las cuestiones raras, ¿no? Me hace recordar que precisamente había un foco de luz en una estación de bomberos en Estados Unidos que llevaba prendida, no sé si acaba de cumplir 100 años de estar encendido, y resultaba ser precisamente todo un hito en la comunidad. Lo vemos sobre eso. Pero bueno, regresando con Tan lento como sea posible, As Slow as Possible de John Cage, la pieza, ¿cómo comienza? Fíjense nada más, la pieza empezó con un silencio de 17 meses.
el 5 de septiembre de 2001, conmemorando el 89 aniversario del nacimiento del compositor John Cage. Y bueno, entonces, ¿en dónde viene la noticia tan interesante que ha sucedido en este conjunto de música rara, extraña o bizarra? Bueno, pues curiosamente, el sábado pasado, sí, después de casi 7 años manteniendo el mismo sonido, sucedió el cambio de acorde. Muchos medios de comunicación dieron la noticia. Aquí les voy a pasar lo que nos dice el New York Times. El sábado, una pequeña multitud de entusiastas de la música con máscaras se reunió en la iglesia de San Burkhardi, en la ciudad de Halberstadt, a unas 120 millas al sureste de Berlín. La ocasión supuso el primer cambio de sonido en casi 7 años en el concierto más lento del mundo. Un recital de órgano de una pieza del compositor estadounidense John Cage. Fue el 14º cambio de acorde desde que comenzó el concierto el 5 de septiembre del año 2001, en lo que habría sido el 89 cumpleaños de Cage. John Cage murió a los 79 años en el año de 1992. Para aquellas personas que estén interesadas en darle seguimiento a este acorde, a este cambio de acorde y los que podrían venir, habría que revisar en la agenda cuándo corresponde el siguiente cambio de acorde en cambio musical, cambio tonal de esta obra. Que durará pues más de 600 años. Hay una página, en la página de As Low As Possible usted puede encontrar mucha información sobre esta obra, que por cierto pues, es bastante rara y bizarra para algunos, ¿no? Por otros es bastante interesante a quién se le habría ocurrido hacer una obra que pueda interpretarse tan lento como sea posible, donde esto quede tan subjetivamente anclado a la interpretación y visión de pues a quien se le ocurra, ¿no? Porque bien podría pasar esta interpretación de 600 y tantos años y de pronto a alguien se le ocurra que tan lento como sea posible pues podrá ser 2000 años. O alguien que tenga que ver y decir, bueno, de aquí hasta que se acabe la humanidad, o tan lento como sea posible, como 2000 años. Sin embargo, parece que pues es lo que hay y lo que suena, ¿no? Las consideraciones o criterios utilizados para definir qué tan lento es lento tiene que ver con muchos otros factores, no nada más un criterio arbitrario. Pero bueno, esto ya se lo deja a criterio de las personas que se dedican a este arte, ¿no? Pero bueno, también regresando con el mismo John Cage dentro de la música extraña, rara y bizarra, pues hay una obra muy famosa de este mismo compositor. Por supuesto, usted que es melómano, seguramente estará ya presuponiendo a qué nos estamos refiriendo. Pues nos estamos refiriendo a su famosa 433, compuesta en el año de 1952 por el mismo John Cage. La pieza puede ser interpretada, esta obra, ¿de qué se trata? Bueno, pues de entrada es una pieza que puede ser interpretada por cualquier instrumento o conjunto de instrumentos. En la partitura, con una única palabra, tachet, que significa el intérprete debe de guardar silencio y no tocar su instrumento durante 4 minutos y 33 segundos. Aunque comúnmente se considera que se trata de 4 minutos y 33 segundos de silencios, algunos teóricos de las vanguardias musicales, lo que eso también signifique, consideran que el material sonoro de la obra lo componen, nada más ni nada menos, los ruidos que escucha el espectador durante ese tiempo. Con el paso de los años, 433 se ha convertido en la obra más famosa y controvertida de John Cage. Y bueno, claro que lo es, ya me imagino.
Pero bueno, imagínense, precisamente ir a un concierto donde ahí sentadito, viendo a toda la orquesta de más de 100 personas, porque pues cualquier instrumento, cualquier ensamble o cualquier conjunto puede interpretarlo. Pongámosle una orquesta sinfónica grande de más de 100 personas. Es más, hasta coros si ustedes quieren, y 2 órganos y 3 pianos, lo que ustedes quieran. Pongan una gran orquesta. Todos atentos a las indicaciones del director. Pasa 1, pasan 2, pasan 3, pasan 4 minutos y pues lo único que podemos ver es la cara de asombro de más de alguno de los asistentes en el público. Aquel pretendiente que quería quedar bien con su prospecto a novia, el pobrecito que, todo emocionado, compró sus boletitos para impresionar a la susodicha, pues le garantizaron que aquel magno concierto, discípulos del mismísimo John Cage interpretarían una de las obras musicales más controvertidas de la historia. Imagine usted, amigo, que nos sigue en Lo que hay y lo que suena, que pues para algunos, y no pocos, esto sería la escena, y más la cara de sorpresa después de que justo 4 minutos y 33 segundos, los más versados entre el público rompen el silencio con una tormenta de aplausos. La otra parte de la historia se los dejo a consideración. Le pasó al amigo de un amigo. Bueno, siendo sincero, me pasó a mí y no soy precisamente un versado en estos menesteres. Entonces, bueno, pues se aprende, ¿verdad?, de ir a visitar y conocer estos eventos. En lo personal, solo creo que es una curiosidad esta obra 433, al igual que la cuestión de Tan lento como sea posible de John Cage. Sí es una curiosidad, un experimento, una propuesta interesante. Sin embargo, habrá quienes difieran y vean en este tipo de obras artísticas o representaciones artísticas un mensaje más profundo que se escapa a la visión pues del ciudadano de a pie, del melómano novato, del que gusta solamente escuchar la música por el placer de escucharlo, pero es bien válido también. Con respecto a este tipo de propuestas extrañas, raras o bizarras, hoy en día hay muchas de este estilo, motivadas por una extrema intelectualización de las bellas artes. Pero ¿qué tan genuino resulta esto? A pesar de que es lo que hay y lo que suena el día a día, pues ¿cuál es su aporte? ¿Quién sabe? Solo el tiempo lo dirá. La prueba del añejo, como lo dicen algunos, será la que se encargue de extraer, socializar y mantener en el día a día y en su permanencia en el mundo de las artes cuál es su valía y cuál es su aporte. Fíjense que también otra de las obras que encuentro extrañas, raras y bizarras, ¿se les ocurre alguna otra aparte de estas dos que hemos mencionado? Pues algunas personas dicen que lo raro pues resulta ser pariente de lo feo. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Es un solo comentario? Bueno, el nombre de Erwin Schulhoff ¿les dice algo? Bueno, en su momento tampoco sabía que existía este personaje Erwin Schulhoff, pero ahora les puedo comentar que fue un compositor checoslovaco de origen judío. Nació en Praga el 8 de junio de 1894 y murió a causa de tuberculosis en un campo de concentración de Würzburg, cerca de Weissenburg, en Bavaria, el 18 de agosto de 1942. Bueno, y a todo esto dicen, bueno, ¿y eso a mí qué me importa? Qué bueno, pobre hombre. Pero ¿y esto qué? ¿Su música qué onda con él? Pues es interesante la música de este compositor. Yo no había escuchado música de él, a pesar de que tiene un impacto bien importante en la historia musical. Y buscando entre las curiosidades de música rara, extraña o bizarra desde un criterio muy personal y que creo que se comparte con algunos otros amigos y colegas, pues encontramos precisamente música de este compositor, Erwin Schulhoff. Su música es interesante y en especial me gustaría compartirles información de una de sus obras, misma que considero ha sido de lo más extraño, raro y bizarro que he escuchado. Por el motivo que sea, sé que seguramente terminando este episodio irán rápidamente a nutrir más su cultura musical y a ampliar su colección con una de las obras de este compositor Erwin Schulhoff. Pues precisamente esta música es de lo que hay y lo que suena en cada día. Bueno,
¿De qué me estoy hablando? Porque ya de decir le está dando muchas vueltas. La verdad es que sí, le estoy dando muchas vueltas porque no es fácil hablar sobre esta obra y no sería fácil, yo creo, tampoco en la época en la que se compuso. Fíjense nada más que, bueno, me estoy refiriendo a una obra que se llama La Sonata Erótica. Esta sonata fue compuesta en el año de 1919. Es para un solo de voz femenina. Y cito, en la cual, en esta obra, una soprano dedica varios minutos fingiendo un cuidadoso orgasmo anotado. Esta obra, bueno, pues se preguntarán, bueno, ¿y este tipo qué le pasa? ¿Es horario familiar? Pues sí, pero es lo que hay, lo que suena. Lo pueden encontrar, es parte de la bolsa de obras que nos ofrece la diversidad musical. Pero, nuevamente, esta obra dura aproximadamente, diablos, puede durar lo que la intérprete quiera y decida. Ella decide el ritmo que quiere imponer a lo que está escrito en la partitura. Sí, amigo, sí, amiga, escuchó usted muy bien. Cuando nos referimos a que en la partitura el orgasmo está anotado, significa que en la partitura está escrito. Las versiones que he escuchado, y hay muchas versiones en YouTube, los puede encontrar, pues duran entre 4 y 7 minutos los performances y con diferentes tipos de escenario. Los puede usted encontrar, por supuesto. Esto tendrá, si usted decide ver estos videos, no tienen ninguna, no son pues grotescos, es a lo que voy. El criterio y la consideración de cada uno de ustedes, amable auditorio que nos sigue, tomará la información de la mejor manera con respecto a la obra Sonata Erótica de Erwin Schulhoff y podrá explorar unos cuantos videos y grabaciones que, a pesar de escucharse esto como algo así vulgar, grotesco, fuera de lo común, bizarro, extraño, en definitiva no lo es tanto, y las representaciones, como lo había mencionado, y las que he explorado, resultan cuidadosamente realizadas. Cada interpretación resulta única y, bueno, se entiende que resulte única dada la naturaleza de la obra. En muchos lugares, en especial en Europa Central y Europa del Norte, ha habido una corriente muy importante de música postmoderna y con música conceptual, en la cual pues desde mi punto de vista muy personal y tal vez muy limitado, me cuesta trabajo entender lo que utilizan y cómo hacen música, o lo que ellos llamen música con los instrumentos. ¿Qué significa esto? He visto performance en Suiza, por ejemplo, donde utilizan los instrumentos musicales, digamos un clarinete, para jugar como si estuvieran luchando con espadas. Y tienen un guión preestablecido. Esto no es broma, lo he visto. No recuerdo los nombres de las obras porque realmente no son memorables o en su momento no lo fueron. Se agarran a pelear entre dos clarinetistas con sus instrumentos, y que los sonidos que emiten al chocar sus instrumentos es lo que le están brindando al público. También he visto muchos performances, y también en la ciudad de Morelia, por supuesto, ha habido una corriente y sigue habiéndola de música contemporánea, donde se rescata muchísima música muy interesante, pero también mucha música que desde mi perspectiva pues es solamente una curiosidad, un juego, y para muchos, creo yo, y me han expresado esto, resulta ser una broma o una falta de respeto al público, dado que resulta que su performance o su forma de conceptualizar la música, más allá de proponer algo, en lo que esto sea en un contexto abstracto o un contexto moderno, pues resulta simple y sencillamente burlarse para muchos de la inteligencia de las personas. Y bueno, a final de cuentas, recordemos que en la música, pues el público o quien recibe la música, pues es el mejor crítico y decide la valía de lo que está consumiendo. Pero he visto también
gente que en un piano de cola abre el instrumento, mete la cabeza en el arpa del piano y empieza a gritar cualquier cosa, lo que se le ocurra. Incluso hasta en la partitura dice, grita lo que se te ocurra, tan fuerte como quieras, susurra, da 2 patadas. Está indicada en la partitura, más que una obra musical, resulta ser una representación teatral casi, anotada en un pentagrama. Y luego, utilizando recursos que se veían, por ejemplo, con Stockhausen, de utilizar instrumentos, ser interpretados de distintas maneras, no necesariamente con la técnica propia del instrumento, es decir, un piano normalmente se interpreta pulsando las teclas del teclado. Bueno, pues en algunas obras de Stockhausen utilizan un martillo para golpear las cuerdas de los pianos, produciendo un efecto sonoro. Por supuesto, Stockhausen y Carl Orff en su tiempo utilizaban cosas bien raras, que era, por ejemplo, magnetófonos donde tenían sonidos electrónicos pregrabados y se reproducían mientras la orquesta o los ensambles musicales se dedicaban a la representación musical, interpretación musical. Entonces, otros es de que los músicos corran desnudos con su instrumento en el escenario y después de cierto tiempo griten algo y se retiren del escenario. Entonces, resultan ser propuestas bastante raras, bastante bizarras y pues extrañas. Nuevamente, con respecto a este tema, pues la última palabra la tiene usted. Por cierto, hemos omitido mencionar a agrupaciones musicales que son consideradas por algunos conocedores como las más extrañas, raras y bizarras. Esta omisión en el programa del día de hoy ha sido pues voluntaria. ¿Y a qué obedece? Porque muchos dirán, no, hay muchísimos conjuntos musicales, hay un montón de entretenimiento bizarro que podríamos encontrar en la web, en la deep web, en la calle misma, donde podemos ver que estos conjuntos, agrupaciones o músicos pues son pero extrañísimos, rarísimos y bizarrísimos. Pero bueno, la omisión en el programa del día de hoy a mencionar a estas agrupaciones obedece a lo siguiente: estos grupos y la gran mayoría de sus obras, en principio, resultan ser productos comerciales ex profeso, y su concepto, el de estas agrupaciones, es buscar eso, ser extraño, ser raro, ser bizarro. Su aporte en cualquier ámbito resulta marginal, pero podemos mencionar rápidamente 2 que 3 que encontré por ahí, y está Little Keys, The Residents, Knights of the Crusades, The Antwoord, entre otros muchísimos más. En internet hay listas y listas de grupos considerados por los mismos, el mismo público y ellos mismos como bizarros y raros, pero hay una lista de los 20 grupos y agrupaciones musicales más bizarras. Pero bueno, con lo que respecta a este tipo de agrupaciones, pues creo que yo creo que dejaremos un espacio especial, ya que por ahí vagando, me di cuenta de que hay un montón y parece ser que es lo que hay y lo que suena en el mundo de la música bizarra. Finalmente, hay muchísima música extraña, rara y bizarra, pero es difícil poder ejemplificar toda ella. Nuestro marco de referencia en lo que hay y lo que suena es precisamente lo que está circulando en salas de concierto y recitales con sus programas habituales y obras puestas que se salen de lo convencional en este tipo de eventos. Es decir, que lo que habíamos mencionado en esa anécdota del muchacho que quiere quedar bien y le dijeron, si tú quieres quedar bien, lleva a tu novia a este evento donde van a tocar las 4 estaciones de Vivaldi, si usted quiere, y en la segunda parte del concierto va a haber una obra súper controvertida que nadie toca en el mundo desde hace mucho, y uno pues va creyendo que va a obtener un cierto producto y resulta ser un experimento musical que, lejos de impresionar, pues decepciona para algunos que no sabemos realmente a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, esta consideración de música extraña, rara y bizarra es en ese estilo, en el estilo donde las salas de concierto, los recitales convencionales ponen
música que eventualmente resulta ser no en concordancia con lo que se está acostumbrado, entrecomillado por supuesto, a escuchar, lo que no es convencional. Por supuesto, hubo, hay y habrá críticas al respecto. Y pues los más profundos teóricos de la música y corrientes posmodernas y de vanguardias así sumamente revolucionarias tendrán su postura al respecto. Sin embargo, para el usuario de a pie, el melómano de sala de concierto, el que le gusta ir a la trova en un recinto diseñado para esto, al que gusta de la música convencional, pues le resulta regularmente una ocurrencia. Y para el melómano tradicional, tolerante, por supuesto, resulta una curiosidad más. Para el melómano clásico, súper conservador, resultará pues una falta de respeto, algo que no deberá ser nunca escuchado. Al final de cuentas, cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva de la música. Lo que para algunos resulta rara, para otros no. Pero pues ese es lo nutritivo de esto, porque esta música es lo que hay y lo que suena en el mundo. Con esto me despido, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana en Lo que hay y lo que suena. Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.